Wagner, bienvenidos de nuevo al canal La Verdad News y vamos a continuar hablando un poco más sobre las elecciones de 30 de abril en Paraguay. He visto que hay muchos paraguayos que quieren el voto castigo en el país. Bueno, quiero hablar un poco con ustedes sobre eso. En los últimos años, 2 años principalmente, la izquierda populista viene nuevamente tomando fuerza en Latinoamérica y ganando espacio en diversos países. Eso porque en todos los países del mundo hubo una gran insatisfacción con los gobiernos por la cuestión de la pandemia primero, después por la inflación causada por la falta de suministro de insumos ocasionado por el cierre de los países en la pandemia. Después, el descontento de nuestros países en no recibir a tiempo y forma las vacunas prometidas, sean compradas en particular, sean compradas vía grupo de países. ¿Por qué? Porque los países desarrollados, tanto de Europa como de Estados Unidos, no permitían la exportación de vacunas antes que toda su población estuviera inmunizada. Y tanto países que hicieron un cierre fuerte, como Paraguay y Argentina, y Chile, como países que hicieron un cierre más suave, como en Brasil, por ejemplo, o en Suecia, la tasa de mortalidad fue alta, fue pareja prácticamente. Y esto también causó, o sea, junto con la inflación, un efecto rebote en 2021, pero que no, en la mayor parte de los países no compensó la pérdida de la economía en el año 2020. Los países tuvieron que endeudarse mucho para solventar la población y las empresas, mientras estas empresas estaban cerradas y las personas sin trabajo. Y eso también ayudó a que en 2022, con la guerra de Ucrania, aumentara la tasa de inflación a nivel mundial, porque los gastos públicos fuertes ayudan a aumentar el costo de productos y servicios. Y como Rusia es un gran productor y exportador de petróleo y derivados, y con el boicot que hubo de los países desarrollados y la amenaza a los países que compraran petróleo de Rusia, hubo un aumento espectacular en los precios del óleo y sus productos como gasoil o nafta a niveles récord, lo que de nuevo incentivó la inflación en el 2022, llegando a récords que no se veían ahí hace 20 o 30 años atrás, incluso 40 años atrás como en Reino Unido. Y eso desalentó la población a votar nuevamente en los gobiernos anteriores, como si hubieran sido ellos los grandes culpados por todas las crisis. En Paraguay incluso fue peor la situación por 2 años de sequía, que redujeron la cosecha tanto de los productos de exportación como para consumo interno, aumentando bastante el precio de los alimentos. Y todo eso fue jugado la culpa en los gobiernos. Resultado, los gobiernos populistas de izquierda tomaron el poder. ¿Qué se puede decir de eso? Bueno, en Perú llegó un maestro del interior como presidente antisistema. Resultado, en un año sufrió el juicio político. Muchos de sus ministros
estaban ahí dentro de procesos de corrupción, de esquemas de corrupción, y al final él intentó un golpe de Estado al cerrar el Congreso, que fracasó. Las Fuerzas Armadas no le apoyaron y ahora está encerrado. Y resultado también, allá en Perú, decenas de muertos que apoyaban el expresidente Castillo y querían que él, el populista, reasumiera. O sea, él había prometido ahí distribución de tierras, distribución de dinero, y esa gente, estas personas quisieron hacer una revolución en Perú, felizmente fueron sofocadas y calmadas. Incluso el presidente, también de izquierda, Evo Morales, es convicto, estuvo estimulando la separación de Perú en dos países. Bueno, Bolivia no es diferente. Un país que tenía la costumbre de exportar grandes cantidades de gas natural y de petróleo, hoy es importador neto de energía. Y las reservas internacionales que antes eran de 15.000 millones de dólares, ahora están alrededor de 3.000 millones. Los bolivianos hacen fila para comprar un poco de dólares en el Banco Central de Bolivia. Y posiblemente habrá una gran devaluación del boliviano, que es la moneda de ellos, en los próximos días o en los próximos meses. Al mismo tiempo, en Chile fue elegido un otro candidato antisistema, el señor Gabriel Boric, que intentó imponer una constitución de izquierda radical con separación de regiones en el país, con el debilitamiento de los carabineros, que es la Policía Nacional de Chile, con la imposición de muchos derechos, por ejemplo, a la ideología de género o a los grupos LGBT o otras minorías que no correspondían, dividiendo más aún la sociedad chilena. Resultado, el plebiscito para aprobar la Constitución fracasó. Más del 62% de los chilenos votaron en contra de la nueva Constitución y continúan con la Constitución escrita por Augusto Pinochet, el dictador Augusto Pinochet. También fracasó la reforma tributaria, que buscaba aumentar entre 3 y 4% los impuestos sobre el Producto Interno Bruto. Y fracasó su política de seguridad. También fracasó y está fracasando la política económica. Chile alcanzó ahora en marzo una inflación anual de 11%, algo que no se veía hacía más de 20 años. También acá, en nuestro vecino argentino, ustedes conocen mejor que yo la situación, porque miles de ustedes tienen parientes en Argentina. Una inflación desbocada de 104%, una devaluación ahí en el peso, en relación al peso paralelo, en relación al oficial. Hoy, por menos de 420 pesos no se compra un dólar. Así que un argentino tiene que cobrar casi 3 sueldos mínimos para igualar el sueldo mínimo de un paraguayo. Así está la situación en Argentina y cada vez peor. Más aún porque el gobierno hace años está insistiendo en aumentar el dinero de sus arcas para proyectos sociales con impuestos sobre la soja, que tuvo una caída de más de 50% este año. Así el país se quedó con menos 21.500 millones de dólares porque no va a exportar, no va a producir eso en soja y tampoco ahora el gobierno consigue recaudar para sus gastos.
Eso es el resultado de poner impuestos sobre productos sobre los cuales no tienes control, como los 2 años de sequía en Paraguay. Y en Brasil volvió un grupo de izquierda que había perdido las elecciones en 2018 por haber construido el más grande esquema de corrupción del occidente, en la historia occidental. Para que se tenga idea, solo una refinería de petróleo construida por la gigante estatal brasileña del sector costó 7 veces más do que el promedio de otras 10 refinerías en diferentes países del mundo del mismo tamaño. Pero este grupo volvió porque se eligió mal nuevamente el candidato, que era un político profesional, para reemplazar los candidatos del partido que impuso la corrupción. Así que el presidente es convicto y es arrestado. El presidente Lula volvió al poder, mismo habiendo sido condenado en la época como el más grande, el principal jefe de la cuadrilla, del grupo de corrupción, volvió a presidir el país. Y Brasil, en estos poco más de 100 días de nuevo gobierno, está ahondando rápidamente. No se consigue bajar las tasas de inflación como debería. Las tasas de interés del Banco Central son altísimas, así que nadie invierte. El desempleo está aumentando tremendamente y está un verdadero caos porque el gobierno de Lula quiere gastar mucho más de lo que puede recaudar. Así que alimentando más la inflación y causando recesión futura. Esto es lo que sucede cuando se quiere hacer el voto castigo, sea en políticos profesionales, sin experiencia ninguna, radicales, como Bolsonaro, y hay un candidato en Paraguay que me recuerda mucho a Bolsonaro, que también, así como Bolsonaro, cuestiona la legalidad de las urnas, así como Bolsonaro propone el odio como remedio, lo que también hacía Lula, y candidatos que se presentan como antisistema, pero que no tienen ninguna idea de cómo van a administrar el país. Hay un dicho que no es brasileño, en todo el mundo existe, que es: nada es tan mal que no pueda empeorar. Por lo tanto, ustedes paraguayos deben pensar bien su voto el 30 de abril, si vale la pena el voto castigo o no. En otros videos vamos a hablar un poco más de los partidos políticos, lo que hicieron, lo que cada uno contribuyó al país y sobre la cuestión de la injerencia americana en las elecciones paraguayas. Por el momento hay que reflexionar bien, porque ningún sector es más dictador y más cruel en la dictadura do que el sector populista de izquierda. Hay que ver solamente Venezuela, Nicaragua y Cuba en Latinoamérica, que son países ejemplo de dictaduras sanguinarias, y una vez que se quedan para siempre, a base de fuerza y la compra de las Fuerzas Armadas. Cuidado con el voto el 30 de abril, o pueden arrepentirse por mucho tiempo. Hasta el próximo.